Ya, vamos a un tema que comentamos al empezar con una buena noticia, porque FONASA anunció la ampliación de su cobertura para la fertilización in vitro, con lo que se suman más cupos para este tratamiento en el sistema público y también se podrá realizar en clínicas privadas con al menos un 50% de copago. Entre 4 y 6 millones de pesos cuesta hoy día un tratamiento de este tipo y estos procedimientos son financiados en un 85% de las veces por los bolsillos de las parejas, generando además una tremenda brecha en el acceso. No hay una equidad en este mundo. Es por esto que el Ministerio de Salud informó que FONASA incluyó 8 programas o 8 procedimientos que se relacionan con la fertilización in vitro en modalidad libre elección. Vamos a conversar de esto con el doctor Pablo Céspedes, que es presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, director del programa de fertilización asistida del IDIMU de la Universidad de Chile y especialista de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Indisa. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Encantado. A ver, ¿es tan buena noticia como se ha dicho que es? ¿Cuánto se avanza cuando se aumenta la cobertura desde FONASA para este tipo de tratamientos? Con, no sé si es una percepción o no, pero registro de más parejas que a lo mejor les ha costado un poco quedar embarazadas. Sí, que es bueno venir con una buena noticia después del hospital de Wynn, pero... Sí. Sí, y es ¿Cuál hospital? Claro, y es una buena noticia de todas maneras, Carla. Y hoy día alcancé a revisar alguna cuña por ahí de algún reportaje y se destacaba como un evento histórico. Y yo creo que es importante efectivamente utilizar ese concepto, porque efectivamente es un logro histórico, lo podemos después detallar. Pero también quisiera a lo mejor reflexionar en dos conceptos, uno que es expectativas y otro que es gradualidad. Cuando uno define o plantea una política pública, qué duda cabe que, por ejemplo, en salud eso es así, también es en la educación o es en un medio de transporte público. Cuando tú haces un planteamiento, una nueva política, generas unas expectativas increíbles. Sabemos, los que nos dedicamos a la medicina, que las expectativas en salud son infinitas. Siempre hay algo mejor, siempre hay un nuevo tratamiento, siempre hay una nueva alternativa y eso genera una expectativa infinita. Y por eso también hay que tener conciencia de este segundo concepto que se habla de gradualidad. Ya. Y la idea es que este planteamiento que está haciendo FONASA también tiene ese concepto de gradualidad. Entonces va a empezar a generarse y a gestarse de manera gradual y por eso hay que tener cuidado porque la gente va a querer correr, porque la verdad es que las expectativas en este tema específico de las parejas que no pueden ser padres y necesitan este tipo de tratamiento son importantísimas y van a querer correr rápidamente. Y esto va a tomar un tiempo para que se pueda hacer bien. Todavía, los reglamentos, la normativa para saber quiénes van a poder acceder. Así porque esto además se tiene que hacer con el diagnóstico de un médico que confirme que en el fondo hay una infertilidad. Y me imagino que ahí, yo no sé si está consensuado. Claro, yo no sé si está consensuado cuáles son los criterios médicos para decir esta pareja definitivamente es infértil y vamos a ir a un tratamiento que es el más complejo, como la fertilización in vitro, porque antes está, no sé, la inseminación artificial, la estimulación ovárica y otras cosas. Así es, está consensuado y en estricto rigor me tocó ser coautor de una guía clínica ministerial hace algunos años atrás. El Ministerio de Salud nos reunió a una serie de especialistas en el tema para que trabajáramos. Fue un trabajo bastante largo y eso desembocó en unas guías clínicas, que es un documento bastante macizo, que está a disposición de todo el mundo en la página del Ministerio, y ahí se definen lo que tú dices, quiénes son los que van a baja complejidad, quiénes los que van a alta complejidad, cómo se hacen los diagnósticos, etcétera, etcétera. Doctor, a propósito de expectativas y de demanda, digamos, ¿cuál es la realidad hoy día de parejas que buscan este sistema y cuál podría ser, me imagino que exponencial, la cantidad de parejas que podría necesitar o requerir o demandar este procedimiento? Sí, esa es una pregunta clave, Gerson. Investigadores de la Universidad de Chile, el centro donde yo trabajo, hace algunos años, hicieron un estudio epidemiológico de salud pública que fue bastante señero incluso para Latinoamérica, y que permitió estimar, de hecho un estudio que también citan en otros países, permitió, con el modelo que se generó por ese estudio, estimar cifras para Chile. Y eso llevó a este clásico número que anda por ahí dando vuelta, que las parejas en Chile con problemas de fertilidad serían aproximadamente 350.000, y de esas se estima que en Chile deberían hacerse 5.000 ciclos de fertilización in vitro al año. Eso debería hacerse en lo teórico. ¿Cuánto, perdón? 5.000 ciclos de fertilización in vitro al año. ¿Eso son como 5.000 intentos? 5.000 intentos al año. O tratamientos propiamente tal. Chile históricamente
hace 2.500 ciclos. Este último tiempo han habido algunos aumentos, pero estamos en la históricamente mitad. ha hecho 2.500. Pero lo paradójico es que esos 2.500 ciclos, el 85%, se hace en el ámbito privado, en que la gente lo financia de su bolsillo, y solo un 15% es un programa que me toca participar en él. Dirijo ese programa, de hecho, hace 5 años, porque es un programa que en realidad lleva 20 años, que se lleva a cabo dentro de la red pública, en que FONASA financia tratamientos de estos de alta complejidad para la red pública, como les digo, hace más de 20 años. ¿Pero como un programa especial o como parte de una prestación? Como parte de un programa que se conoce como el programa de reproducción asistida de alta complejidad. Un programa como piloto. Con cupos súper limitados. Claro, lo que pasa es Y que... ese 15%, perdón, es anual. ¿Cuántos casos son para tener una medida Hay más poca exacta? gente que sabe de esto, pero esos son 313 casos. Entonces, por Ya. eso te digo que esos 2.500 en estricto rigor es poco. La 2.500 proporción... casos en Chile que son parejas que buscan, 2.500 son los que se hacen. se hacen, y deberían hacerse 300, 5.000. y 300 son los que 313 son financiados corresponden a por el este Estado. programa. Y todo- La Todos gran los otros. mayoría tiene ISAPRE. No, ni siquiera, No, porque porque la la ISAPRE mayoría- tampoco lo financia. No, me refiero a la gran mayoría de los que recurre a estos programas, digamos, perdón, que esa es la palabra de ISAPRE, no corresponde, pero tienen un poder adquisitivo para poder desembolsar 4 palos para hacer esto. Así es. O no tienen el poder adquisitivo y se endeudan. Y ahí está la O sea, hay inequidad. muchos que Sí, se sí, sí, endeudan. claro. Y ahí por está, cierto, y ahí por está. cierto. Uno, la inequidad de que el que no tiene el dinero no lo puede hacer. Y dos, obviamente, que sientes el dolor de que te tienes que endeudar, O sea, eventualmente conozco tienes que gente dejar a un ha lado un vendido proyecto. una propiedad Así para es. poder hacerse, porque además, doctor, y esto es importante. Sin garantía. porque- sí, y sin garantía, es que eso es lo que voy a decir. Cierto. Por un lado, uno se pregunta cuáles son las tasas de efectividad para también tomar en consideración cómo se va a aplicar esta política pública que hasta ahora considera Así es. 2 intentos. 2 intentos. En la vida de una pareja. En la vida, no sé sí. si es suficiente 2 intentos, o sea, a lo mejor, porque conozco parejas que se han hecho 3, 4 in vitro y vendiendo, no sé, una propiedad, porque si no es imposible. Hay algunos personajes públicos que lo han dicho públicamente, se han hecho hasta 7. Fíjate, y este es un desembolso de 4 palos cada vez que se intenta. No necesariamente, porque a veces tú en el primer intento puedes llegar a una etapa que se llama criopreservación de embriones. Congelar los Ya embriones. dejaste un par listos para probar de nuevo después. Claro, es importante hablar de que es una criopreservación. La técnica correcta es vitrificación, porque uno tiende a pensar que cuando uno habla de congelar embriones, inmediatamente a veces algunas mentes particularmente conservadoras se imaginan un bebé en un frasco dentro de un refrigerador y causa mucha Me lo conmoción acabo de esa imaginar, imagen. doctor. Y causa conmoción la imagen. En realidad son estructuras celulares. Es una vitrificación embrionaria. Entonces, cuando tú tienes esa posibilidad de que existen esos embriones vitrificados, puedes tener un segundo y a veces hasta un tercer y más intento, Y ahí se y no paga tienes menos. que volver a hacer todo desde un comienzo, Ya, pero se y se paga paga menos, exactamente. Oiga, Ya, pero doctor, no. perdón, es que no quedó respondido lo de la tasa de efectividad. ¿Es suficiente ofrecerle 2 ciclos a las parejas? En 2 ciclos, ¿cuál es la tasa de, o cuál es el pronóstico de éxito que va a tener? ¿Y cuántas parejas vamos a tener que realmente se logren Esa embarazar? es una pregunta que siempre me hacen los pacientes, las parejas, y yo siempre les digo que cuando cualquier número que sea por debajo del 99% no les va a gustar. Claro. Y no es 99%. Siempre, si tienes el 99%, siempre tienes la idea que no te vaya a tocar a ti el 1% que no te va a resultar. Los números duros se tienen que medir en primer lugar en cuál es la tasa de parto. Porque obviamente el proceso te puede dar un test positivo de embarazo, después te puede dar una ecografía, pero en el camino hay pérdidas. Entonces, en realidad, la tasa de éxito en que tú tienes que medir a uno de estos tratamientos es la tasa de parto. ¿Cuántas veces te llevas un bebé en los brazos para la casa? Y esa tasa a nivel mundial, me voy a referir primero a las tasas de los resultados regionales. Tenemos estadísticas regionales muy potentes en Latinoamérica y la tasa de parto, bebé en casa, es de un 25%. Y si lo ves a nivel mundial, incluso las cifras macro hablan de un 22% a ese primer intento. Pero también hay en que ser... comparación a los embarazos normales, ¿son comparables esas cifras? Es que eso es lo que quiero hacer la comparación. En estricto rigor, uno debería ser justo y debería aplicar un concepto que es bastante técnico que se llama tasa acumulativa de embarazo, que es ojalá poder tener al menos 3 intentos de haber transferido un embrión y con eso obviamente tus tasas son las que uno busca como un resultado positivo. Hay que poner en el contexto que si tú tomaras al hombre más fértil del planeta a reproducirse con la mujer más fértil del planeta, un teórico, la posibilidad de embarazarse en un ciclo o en un mes está entre un 15 y un 20%. Bajo. De embarazarse. Otra cosa después es la tasa de parto. Sí, sí. Y ahí nos estamos abstrayendo de factores como la edad, digamos. Y estas son parejas
que si tú le aplicas ese modelo matemático, probablemente tienen una tasa de éxito de un 1%, y por lo tanto, llevarlos al 25%, le estás ofreciendo 25 veces más posibilidad de embarazarse que si los dejaras a la suerte de la naturaleza. No sé un paso, pero usted dice que se necesitan 3 ciclos para Exactamente. poder tener como esa tasa proyectada, y resulta que esta política, como sabemos va a ser hasta ahora, considera 2 ciclos. ¿No se queda corta? Claro, si tú lo miras desde esos números, claro que sí, pero yo quiero rescatar que ya se está corriendo el cerco, pero hacia favor de los pacientes, algo que no se había hecho antes. Uno quisiera, como te decía yo, las políticas públicas, las expectativas, siempre lo ideal. Pero también está esto de la gradualidad. Yo quiero entender de que este es un muy buen primer paso, de ofrecer 2 intentos, ya es algo mejor que lo que había. El programa antiguo era un solo intento, ahora hay 2. Y probablemente en la medida que esta gradualidad se vaya instalando y las mismas pacientes y las parejas empiecen a exigir, a demandar, a plantear sus requerimientos, podemos terminar haciendo esos 3 ciclos que queremos. Oiga, doctor, yo quería hacer una pregunta sobre algo que usted dejó entrever ahí, esto de que mentes más conservadoras quizás podían tener ciertas resistencias a estos programas, y yo nosotros lo comentábamos al principio del programa, de que efectivamente ha habido un sector que ha tenido ciertas reticencias con esta idea de jugar a ser Dios. Y por lo tanto con la reticencia con las tecnologías que permiten que nosotros de alguna manera estemos interviniendo en lo que pareciera ser el curso natural de la vida, o de la no vida en este caso. Este es un gobierno de derecha. Este es un gobierno de derecha donde yo diría 2 de los 3 partidos fundamentales que lo conforman, si no 2 y medio, son conservadores. Hay bancadas donde yo diría que la gran mayoría son católicos romanos apostólicos. Entonces me habla bien de esta coalición, por un lado, que sea capaz de abrirse a algo que quizás hace 20 años no lo habrían hecho, pero no deja de llamarme la atención. ¿Es que acaso se, entre comillas, desvalorizó? La palabra de las batallas valóricas no es muy correcta, pero se le sacó la carga moral y se trata solamente como una cuestión de demografía e igualdad. ¿Cómo interpretas tú este cambio? O el debate moral ya está superado, porque claro, esto empezó en 1968, donde sí hubo un debate ético importante con el primer caso, pasamos a la el niño probeta. Técnica de igualdad, y nos sacamos el debate moral. La verdad es que yo también estoy gratamente sorprendido, Cristóbal, con que se dé en este contexto, como tú lo señalas. Y más allá de lo que yo puedo opinar en lo personal, desde el punto de vista político, la verdad es que independiente del color de la coalición de turno, el que se trabaje por los pacientes es lo que yo rescato y es con lo que me quiero quedar. El análisis de qué pasó probablemente es para varios sociólogos del Ministerio de Salud, de FONASA. Sí. Oiga, doctor, y comparativamente en relación a otros países de la región o Europa, ¿esta política cómo va? Mira, ¿lejos todavía? Este programa que yo te señalaba, que existe hace más de 20 años, era único en la región. Ya. Que un estado en Latinoamérica, aunque fueran pocos los cupos, pero por lo menos destinar aparte de sus fondos para que las parejas pudieran hacerse tratamiento de alta complejidad, era único en la región. Pero hace un par de años, los gobiernos kirchneristas y también los de Uruguay dieron un paso gigantesco y ellos definieron una política macro de reproducción asistida con amplia cobertura universal, que incluye incluso temas álgidos como el útero subrogado, estos vientres de alquiler, más progresistas. Y eso obviamente nos llenó de mucha alegría. ¿Y chilenos van para allá, región. por ejemplo? ¿Buscan esa solución allá? Y en Perú, hace poco lo supimos, de estos chilenos que quedaron, que los tomaron presos porque estaban haciendo un tratamiento de vientre de alquiler en Perú. Pero ahí también hay que tener otro cuidado, y que nosotros como sociedad científica queremos siempre poner en relieve. En esta modalidad de los argentinos se ha dado en algunos lugares que se han armado centros de no necesariamente alta calidad, y que han cobrado, por así decirlo, el voucher que les ha entregado el gobierno o las aseguradoras de salud, sin necesidad de asegurar esta tasa de embarazo y de éxito. Finalmente eso es lo que uno busca, la tecnología, y han hecho los ciclos por cumplir con un número y no por estar al más alto nivel en cuanto a calidad, y eso hay que cuidarlo
en nuestras propuestas de que eso no vaya a pasar. Antes de despedirlo, algo que me parece interesante desde el punto de vista de las causas de la infertilidad, antes se le cargaba la mano a las mujeres y se solía decir que el problema de la fertilidad o de la infertilidad era la mujer. En el fondo, Partía por la anda mujer. tú a revisarte, anda tú a conversar con tu doctor, y hoy día, cada día más, la ciencia lo que hace es revisar a ambos y hacer un diagnóstico para la pareja. Yo no sé qué tan cierto es lo que dicen algunos estudios sobre cómo ha ido bajando la calidad de los espermios. A nosotros nos escuchan muchos hombres. Sí. A esta hora, y quiero alertar también a Gerson y a Cristóbal, si es Para que que se quieren ser reproduzcan padres luego. nuevamente. No, si ellos ya se han Los míos se reproducido. pusieron una prueba hace poquito. No, pero hay Yo pensé que estudios. disparaba puras balas de salva y estoy sorprendido de lo Oye, que ha no, ocurrido. pero fíjense Estamos que sobre el promedio, Cristóbal. están súper bien, porque hay estudios que alertan que la calidad del esperma, de los espermios de los occidentales, ha bajado a la mitad en los últimos 40 años. O sea, es Así un es. 50% peor Así es. que hace 40 años. ¿Y eso por qué está pasando? Ese es un estudio israelí que causó mucha conmoción, salió publicado en revistas científicas de bastante prestigio y también en revistas magazinescas, porque obviamente es un golpe directo al alma de cualquier hombre que es un poco ahí machista o con la mirada de que el hombre siempre está disponible para reproducirse y él siempre va a ser un poco el poderoso, y eso es un golpe un poco a veces hasta al ego de los hombres y claramente eso que muestra el trabajo israelí es lo que nosotros también vemos en Chile, vemos en todas ¿Y se partes del saben mundo. las causas? Y las causas son múltiples. Yo podría enumerarte algunas. Hay un tema que tiene que ver probablemente con algo ambiental de las ciudades occidentales. Y eso es lo que algunos llaman técnicamente disruptores endocrinos del ambiente. Tiene que ver con lo que estamos comiendo, los pesticidas que a veces se ocupan en los alimentos, en toda esta manera de intervenir genéticamente algunos alimentos probablemente, con el agua que tomamos, con los tóxicos que pueden andar en una ciudad contaminada como Santiago, con la obesidad que presentamos los hombres en todo el planeta, y eso genera trastornos metabólicos y hormonales que afectan la producción de espermatozoides, el consumo bastante amplio de cigarrillo, y en el último tiempo, un dato que me gusta también comentarlo, que ha habido una correlación entre la gente que consume marihuana y daño de espermatozoides. ¿Y por qué te lo digo? Porque la marihuana ha tenido muy buena prensa últimamente. No estoy Sobre haciendo, todo en este programa. No estoy haciendo un juicio de valor, pero ha tenido muy buena prensa porque algunos dicen es como la alternativa ecológica al cigarro. Entonces, ya, el cigarro me convencieron que hacía mal, pero esto es ecológico, es una planta verde, entonces consumo marihuana y obviamente algunos doctores lo recomiendan para el dolor, para el cáncer. ¿Cómo va a ser malo? Y resulta que estos jóvenes con obesidad, que consumían cigarro y ahora marihuana, quieren ahora embarazarse y no lo logran. Y lo que decía Gerson, cuidado, Se pone lento a veces en un año se pueden dañar los espermatozoides, y hay hombres que llegan con su pareja y le dicen, a ver, no, espérate un poco, yo tuve una hija hace 2 años, así que yo ya estoy probado que tengo mi No hay garantía. mi No es capacidad, y no es así, y nos encontramos con unas sorpresas increíbles. Ya saben, Oiga, elija entre la demasiado. ciudad, la obesidad y la marihuana, pero no las tres juntas. Muy interesante el tema. Doctor Pablo Céspedes, muchísimas Es gracias cierto. por habernos No, acompañado. encantado. Gracias. Muchas Que le gracias a vaya ustedes. muy bien. Una Gracias, buena doctor. tarde. Nos vemos. Gracias.